Santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos. En el siglo IX, cuando el continente europeo se hallaba aún en proceso de configuración espiritual y cultural, surgieron en Tesalónica dos hermanos cuya obra marcaría de manera indeleble la historia de los pueblos eslavos, y con ella, la del cristianismo en Europa. Cirilo y Metodio, venerados como los apóstoles de los eslavos, nacieron en el seno de una familia noble del Imperio bizantino. Su padre, León, era alto funcionario imperial, probablemente drungario, y procuró a sus hijos una formación esmerada, acorde con su posición y talento. Metodio, cuyo nombre de bautismo fue con toda probabilidad Miguel, nació hacia los años 815-820. Inició su carrera en la administración imperial y llegó a ejercer como arconte o gobernador de una provincia fronteriza habitada por eslavos. Este contacto directo con aquellas poblaciones le permitió conocer su lengua y su modo de vida. Sin embargo, tras algunos años de servicio público, optó por retirarse a la vida monástica en el Monte Olimpo de Bitinia, donde abrazó una existencia de oración y estudio. Su hermano menor, Constantino, quien más tarde tomaría el nombre de Cirilo, nació en el año 827 o en el 828. Dotado de extraordinarias cualidades intelectuales, fue enviado a Constantinopla para completar su formación en la prestigiosa escuela de la Magnaura. Allí estudió bajo la tutela de figuras eminentes como Focio y León el matemático, y destacó en disciplinas tan variadas como la filosofía, la retórica, la gramática, la astronomía y la teología. Su brillantez le valió el sobrenombre de «el filósofo». Rechazó cargos de relieve, entre ellos el de bibliotecario de Santa Sofía, prefiriendo dedicarse al estudio y a misiones de carácter religioso y diplomático. Antes de su empresa más célebre, ambos hermanos participaron en diversas misiones. Hacia el año 860 fueron enviados a los jázaros en Crimea por el emperador Miguel III y el patriarca Focio. Durante aquella misión recuperaron las reliquias del Papa San Clemente, hallazgo que más tarde favorecería su acogida en Roma y simbolizaría el vínculo entre Oriente y Occidente que su obra encarnaría. El momento decisivo de su vida llegó en el año 862 o el 863, cuando el príncipe Rastislav de la Gran Moravia solicitó al emperador bizantino el envío de misioneros capaces de instruir a su pueblo en la fe cristiana utilizando la lengua vernácula. La petición respondía tanto a un deseo pastoral como a una estrategia política destinada a contrarrestar la influencia del clero franco y bávaro, que empleaba exclusivamente el latín en la liturgia. Elegidos por su conocimiento del eslavo, aprendido en su Tesalónica natal, los hermanos emprendieron la misión en el año 863. Conscientes de que el Evangelio arraiga más hondamente cuando se expresa en la lengua propia de los pueblos, Cirilo creó un sistema de escritura original, el alfabeto glagolítico, concebido para reflejar con precisión la fonética eslava. Gracias a esta innovación, él y Metodio tradujeron los Evangelios, el Salterio, las epístolas paulinas y los principales libros litúrgicos al antiguo eslavo eclesiástico, dando así nacimiento a la primera lengua literaria eslava. Redactaron asimismo textos jurídicos, como el Zakon Sudni Liudem, y vertieron al eslavo buena parte de la Sagrada Escritura y del derecho canónico bizantino, incluido el Nomocanon. La introducción de la liturgia en lengua eslava suscitó fuerte oposición por parte de sectores del clero germánico, que defendían la llamada teoría trilingüe, según la cual solo el hebreo, el griego y el latín eran dignos del culto divino. Acusados de innovaciones indebidas, los hermanos decidieron partir hacia Roma el año 867 para exponer su causa ante el Papa Adriano II. Fueron recibidos con honor. Los libros litúrgicos eslavos fueron solemnemente depositados en el altar de Santa María la Mayor,
y varios de sus discípulos, entre ellos Clemente de Ohrid y Goraz, recibieron la ordenación sacerdotal. Metodio fue consagrado obispo, y más tarde nombrado arzobispo de Sirmio y legado pontificio para los pueblos eslavos. Durante su estancia en Roma, Cirilo enfermó gravemente. Tomó el hábito monástico, bajo el cual adoptó el nombre con el que pasaría a la historia, poco antes de morir, el 14 de febrero del 869, a la edad de 42 años. Fue sepultado en la Basílica de San Clemente, donde aún se veneran sus restos. Metodio regresó a su misión en Moravia y Panonia, pero hubo de afrontar graves pruebas. Un sínodo de obispos bávaros lo juzgó y encarceló en Suabia entre los años 870 y 873. Liberado gracias a la intervención del Papa Juan VIII, continuó su labor pastoral y traductora en medio de tensiones constantes. Completó la traducción de casi toda la Biblia, a excepción de los libros de los Macabeos, y perseveró en la defensa del derecho de los pueblos a alabar a Dios en su propia lengua. Murió el 6 de abril del 885, probablemente en Belegrad, tras designar como sucesor a su discípulo Goraz. Tras su muerte, la oposición franca logró que el Papa Esteban V prohibiera temporalmente la liturgia eslava en Moravia. Muchos discípulos fueron expulsados y hallaron refugio en Bulgaria, acogidos por el zar Boris I. Allí, en la escuela literaria de Preslav, a finales del siglo IX, se desarrolló el alfabeto cirílico, adaptación del griego uncial enriquecida con nuevos signos para los sonidos eslavos. Aunque lleva el nombre de Cirilo en su honor, fue obra de sus seguidores y sustituyó progresivamente al glagolítico, convirtiéndose en la base de la escritura de numerosos pueblos eslavos. La obra de Cirilo y Metodio no fue solo evangelizadora, sino también fundacional desde el punto de vista cultural y filológico. Gracias a su empeño, los pueblos eslavos accedieron a la fe cristiana sin renunciar a su lengua y a su identidad. Su legado favoreció la alfabetización, la formación de un clero autóctono y el surgimiento de literaturas nacionales en Europa central y oriental. Reconocidos como santos tanto en Oriente como en Occidente, la Iglesia los celebra el 14 de febrero en el calendario romano. En 1980, San Juan Pablo II los proclamó copatronos de Europa junto a San Benito de Nursia, subrayando que en ellos se encarna el encuentro fecundo entre la tradición bizantina y la latina. Así, su memoria permanece como símbolo de unidad, de respeto a las culturas y de fidelidad al Evangelio, anunciado con sabiduría y con audacia en la lengua del pueblo. No hay lengua humana tan pequeña que no tenga el derecho de recibir la palabra de Dios. Por eso he venido a poner en voz del pueblo que habla su propia lengua la salvación del Evangelio. Si alguien, después de haber recibido la fe verdadera, se aparta de la tradición apostólica, no es digno del nombre de cristiano. Mira, hermano mío, hemos compartido el mismo destino, hemos arado el mismo surco. Yo caigo en el campo al terminar mi día, pero tú no abandones por amor a la patria el servicio divino, pues con él puedes salvarte mejor.